tengan el texto y sobre el texto vayan escribiendo unas cosas que yo lo doy en clase, pues no, no todo está escrito. Bien, entonces el principio básico, como indica acá el texto, vamos a leer. Escucha, siempre se cuelgan y se cuelgan. Ya. Dice, como primer paso para la comprensión del principio de operación de un fusible, consideraremos los oscilogramas típicos, o sea, las ondas de corriente y tensión, tanto de tensión como de corriente en el instante de la interrupción. En el mismo se puede distinguir dos regiones, tiempo de preacto y tiempo de acto. Bien, antes que entremos de lleno en esto, vamos a hacer un diagrama unificar. Aquí tenemos el fusible, acá tenemos la línea y el combustible. Una frecuencia 65. Tenemos un pararrayos. Y después venimos con el fusible, perdón, con el transformador. Con el transformador tenemos una llave de baje, se llama disyuntor termomagnético. Y obviamente el circuito de ese transformador se llama Q1, aquí es 10,5 kV, Q2, como esto es triángulo estrella, 0,80 para 20 kV. Bien. Entonces, en muchos lugares puede haber una falla. ¿Sí? Vamos a clasificar la falla en dos. Una es de 100 kVA, 100 kVA por 1, perdón, entonces la corriente I2 igual a 100 kVA sobre 1,732 kVA. ¿Cuánto me da la corriente en secundario? ¿Sí? ¿Ya la calcularon? ¿Cuál se ve borroso? No se 100 kVA dividido entre 6,58. No hay necesidad que sepan. Ustedes saben que ¿tienen ya el valor? Bueno, escúchenme una cosa, el sábado vamos a tomar examen, o sea, que tengan todo su calculadora ahí. Y aquí tengo 50, 70 y somos 90, creo, no sé. Como Ingeniero, que se ve borrosa la pizarra, no. Ya, ok. Vamos a hacerlo más grande. Tengo 100 kVA, 1,732 por 0,38. Ahora sí se ven.
Bien, entonces tengo que I2 es igual a 151. ¿Cuánto? Ya, 151 y 2, 152. Bien, quiere decir que estos 152 amperes tienen que circular por aquí, por aquí, por aquí. El circuito. Esto se admite un 60%, 60% de sobrecarga. Durante 2 horas. ¿Sí? Entonces, yo veo cuánto es el 60% del 152. Ya. Entonces, quiere decir que tengo I2 más delta de I, ya, es 152 más 91. Esto me da 3, 9, 5, 14, a 1, 2. Tengo una sobrecorriente de 243 amperes. Eso puede aguantar este transformador sin quemarse. ¿Sí? Y este está diseñado para que aguante. Eso vamos a hacer en la etapa ya después. Ahorita lo van a aceptar el 60% por ejemplo, durante 2 horas. Para que aguante. Vamos a poner aquí. Uno coma 6 y no más, ¿ya? Durante 2 horas. Y luego este fusible se va a soltar, se va a abrir, ya, se va a abrir. O sea, está enganchado. Después, la sobrecarga es acá, la carga. ¿Sí? Bueno. La sobrecorriente se da en acá. Lo mismo que el cortocircuito. El cortocircuito. Nosotros podemos tener cortocircuito y la barra y toda la instalación eléctrica dentro de la instalación. Podemos tener ese cortocircuito en el tablero. Hay un montón de lugares donde puede darse cortocircuito. O en el mismo trazo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, el fusible está protegiendo que la falla no se entre a la línea. Toda la falla que hay agua abajo hacia la carga está protegiendo que no se entre a la línea, o sea, cuida en la línea. ¿Ya? Cuida de que la falla no se entre al transformador. ¿Sí? Entonces aquí todo el mundo se cuida, pero lo importante es que esto no se entre a la línea va, ya, qué sé yo, acá tiene un interruptor, tiene una baja, donde hay una potencia. Entonces, no podemos tener un interruptor. O sea, no podemos dejar que la falla se entre a la subestación. Aparte, si se entra, tiene que despejar.
¿sí? Acá tiene otro interruptor. Entonces está lleno de protecciones. Nosotros vamos a ver. Copie nota ahí para que le dicte un poco que no está aquí en el texto, pero sí está. Disculpen, en la parte de arriba dice sobre corriente de 1.6 IN. Sí, es IN. ¿IN de pulgada o IN de una de las corrientes que está por ahí abajo? Corriente nominal. Ah, ya, gracias, gracias. Ya, perdón. Voy a buscar el aire. Estaba cocinando. ¿Alguna pregunta? Todo claro, ingeniero. Ya, ok. Vamos a escribir un poco lo que hemos hablado, ¿ya? Bien. Entonces, como primer punto, uno, que el fusible actúa, o sea, expulsión. Tiene un montón de nombres. Hay que buscar los nombres porque es bueno saberlo. Expulsión, se llama caída, expulsión, bien. ¿Eso qué quiere decir? Que el equipo que tenemos aquí se cae, dejando el circuito abierto, visible, ¿sí? De expulsión. Quiere decir que el equipo perdón,
carga abriendo pico forma visible. Sí. Bien. Entonces, no eran las fallas que pueden producir este fenómeno. Es sobre y cortocircuito. Tres, esto se da en la carga. Sí, esto se da en la carga del circuito, sea aguas abajo del ¿sí? Bien, esto era relativo a LP. Una carga es cuando sobrepasa el valor, ¿sí? Y B, B pero esto, el cortocircuito depende de la carga, ¿no? Del circuito de carga, depende de cuánto vale la impedancia. O sea que no, ya vamos a ir viendo valores, ¿ya? El cortocircuito, es mejor viéndolo en práctica. Ahorita como concepto, la sobrecarga cuando sobrepasa. Y sobrecarga es igual a 1,6 y no. Ahí ya el equipo actúa, pero ya desde la I nominal hasta 1,6 ya es sobrecarga. ¿Sí? Bien, cópienlo aquí para que sigamos en esta otra parte de
Perdón. ¿Soy yo? ¿Se salió la pantalla del ingeniero? No se ve. Sí. Apagó la pantalla. ¿Ah? Lo apagó la pantalla. Dejó de compartir. Listo. Por favor, quisiera que de este trabajo que estamos, o sea, del texto que tenemos, ¿no?, más lo que estamos complementando con la pizarra, vayan haciendo, no esperen el sábado a hacer un texto ustedes para ustedes. ¿Ya? Eso para mí va a valer por lo menos el 20% de los 40. ¿Ya? Yo lo que quiero es que trabajen. ¿Sí? Si ustedes lo hacen, es la única manera que lo tengan, se lo guarden. Si copian, no, pues van a seguir con políticos nomás. ¿Cualquier tipo de hoja, ingeniero? Ingeniero, ¿será que qué es lo que dice más bajingo de cortocircuito? ¿Todavía? ¿Será que pudiese decir qué es lo que dice por debajito de varios miles de amperios? Al ladito de eso, por favor. Y de cortocircuito dice de 1 kiloampere a 5 kiloamperes. Es un valor, digamos, estimativo. Hay cortocircuito de 20 kiloamperes que lo hace pelota la instalación. Pero ya nosotros, digamos que si tenemos un circuito de 100, 200 amperes y nos caen 1000 amperes, ya es un brutal cortocircuito. O sea que póngale ahí y de cortocircuito mayor, eso vamos a hacer mejor. Mayor a... Después vamos a hacer ejercicios sobre esto, o sea que no hay pena, solo es estimativo, ¿no? Para que veamos el orden de magnitud que son los cortocircuitos. Ya. Si se cortan, no se preocupe, vamos a volver a enganchar. Vamos para acá. Bien, entonces ahora sí, vamos a hacer esta gráfica. Esta X de falla. Luego se llama y presenta. Yo no me quiero desprender, pero X de falla. ¿Sí? Ahí que está fallando en ese circuito. Está circulando por el circuito. Entonces aquí tenemos una angustia. Una corriente de tiempo de A, perdón, tiempo de emplear, tiempo de A. Y aquí vamos a
Bien, entonces tenemos una corriente de falla que empieza a circular por el elemento, por el fusible. Esta corriente empieza a elevar la temperatura del fusible. Cuando la eleva la temperatura a 140 grados, de 80 a 140 grados depende, hay un montón de fusibles, pero vamos a decirle que en 80 grados hay fusibles que funden, ¿sí? Empieza a circular. Este es un equipo que tiene una aislación. Este es un tubo fenolite. Y por aquí tiene el hilo fusible. La corriente, porque viene de abajo, viene de agua abajo. La corriente de falla empieza a circular, tiene una soldadura. Como en la negra. Tiene una soldadura de plata, de un material noble, a tal temperatura que fundí. Cuando él llega a sobrepasar los 80 grados, ¿sí? El fusible se empieza a calentar, pero se empieza a calentar en serio. Y cuando sobrepasa los 100, abre. Este fusible se abre. Se funde. Queda abierto, circuito abierto, interrumpe. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, en ese instante que este se abre, o sea, mientras está calentando, el tiempo de prearco está tomando temperatura de arca. Una vez lo suelto, ya estamos en tiempo de arca. ¿Sí? En ese instante donde lo va a soltar, tengo la tensión de arca. Esa tensión es la máxima que soporta el equipo y desconecta, lo suelta, como se ve acá. Se suelta. Sí, se suelta debido a la corriente, ya sea de sobrecarga o de cortocircuito. Porque él se suelta por la falla. ¿Y qué tipo puede ser la falla? Bueno, la falla puede ser sobrecarga, la falla puede ser la falla puede ser cortocircuito, de manera que lo eleva la temperatura de este fusible, de este elemento, de un hilo, ¿sí? Y acá ya está el conductor, ¿no? El conductor ya puede ser de aluminio, puede ser de cobre. Entonces, llega la temperatura de fusión, tengo la tensión de alta, ¿sí? Y empieza a tener una sobretensión. Cuando esa tensión de arco, ¿qué significa arco? Aquí se produce un arco. ¿Qué pasa? Cuando se suelta esto, esta soldadura se suelta. Queda el circuito abierto, pero la tensión crece hasta el punto que sigue haciendo circular la corriente por ahí. Entonces, es lo que nosotros vemos como un arco. ¿Sí? Vemos como un arco. Entonces, es como que si el hilo fusible, el conductor, se resistiera a desaparecer. Entonces, en los bordes donde está soltado, hay un arco, hay una tensión de arco que me sigue haciendo circular corriente. La tiene la corriente. Nada más de que depende de la impedancia del circuito agua abajo, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a extinguirse ese arco? Cuando la tensión
igual a otra vez la presión del sistema. Entonces la corriente llega a cero, ya no hay más nada. Ya. Ese es ¿cómo se dice? La explicación más sencilla. Hay un montón de libros que ustedes pueden meterse y nunca le van a terminar. Yo quiero que lo copien hasta ahí porque le voy a hacer otro tipo más explicativo de esto. Pero no se preocupen que nosotros vamos a ver el fusible. Tenemos la clase práctica donde ustedes lo van a armar primero el tipo fusible, porque es la única manera que lo entiendan. Si no lo arman, ingeniero de papel, lo que yo no quiero. Tienen que armarlo el fusible y lo van a desconectar, lo van a enganchar. Entonces, si estamos tratando de conseguir una corriente para ver cómo lo funde, ¿sí? Estamos tratando, no digo que lo que pasa es que la CRE no quiere saber de nadie en las instalaciones por el tema de la pandemia, pues no tienen razón. Pero vamos a ver si lo podemos traer acá la próxima semana. Porque de nada sirve que yo le haga el cuentito si no van a saber. Tú mi nota ahí, porfa, para que sigamos con la curva que se tiene delicadita. Lo ultimingo que escribió, por favor. De paso dicen algunos compañeros si lo puede aceptar también en la reunión y eso más que todo, por favor. Porfa, después hacen sus reuniones ya. Siempre cuesta arrancar un curso, pero si no estamos atentos, les pediría por favor que se retiren, pues, ¿no? Ya. Bueno, eso es lo que más o menos pasa, digamos, ¿no? Cuando circula la corriente de falla por el equipo. Usa un arco, luego el arco se extingue y queda el circuito de esta manera. Abierto. Sin circuito abierto, impedancia infinito, corriente igual a cero. Esto significa circuito abierto. Entonces, ¿cuándo ocurre eso? Cuando la tensión igual a la tensión del sistema, la corriente cae a cero, se extingue. Bien, tu pilota ahí para que sigamos avanzando.
Bien. Vámonos de nuevo. Ingeniero, disculpante, ¿qué pasa ahí? En la parte de abajito de lo último que escribió, ¿qué decía? Por favor. ¿Perdón? En la parte de abajito de lo último que escribió acerca de la impedancia, creo, eso no se veía muy bien. ¿Será que me pudiese decir de nuevo, por favor, qué decía, por favor? Y ahorita lo vamos a escribir. Decía impedancia infinito, corriente nula. Listo, ingeniero, gracias. Bien. Entonces, decía yo una de que cuando queda abierto el hilo fusible, y porque el arco se extingue, vamos a poner aquí, cuando arco se extingue, el circuito queda abierto, circuito abierto, impedancia igual a infinito, ¿sí? Y la corriente es igual a cero. Aquí le ponemos condición de abierto. Este es el símbolo, condición de abierto, impedancia igual a infinito y corriente igual a cero. Este es el símbolo de símbolo de circuito abierto, C0, ¿correcto? Sí, eso es. Porque ya no pudo copiar el cuerpo. Bien, dice, vamos a hacer otra gráfica. La corriente. Yo tengo el tiempo de crear. Sí. Bien.
con un fusible estos fusibles no son de caída, son fusibles de fundición que se funden. Estos tienen su tubo, tienen su conexión. Aquí adentro tienen estas son estrangulaciones. Es como una navaja, no sé si han visto la parte de adentro de una navaja Gillette de plástico. Estos son fusibles tipo Diacet, se llaman, son los que se meten a los circuitos, ¿ya? No se usa mucho acá en Santa Cruz, pero sí hay. Hay unos que otros equipos que vienen así, una teoría similar que vimos atrás de función. Este es un fusible de todo esto es porcelana, todo el recubrimiento porcelana. También vamos a ver de esto, son fusibles que se usan mucho en la industria, los tableros de las industrias. Tienen sus características que se usan. Lo mismo es la corriente de falla. Esta es la tensión del sistema. Esta es la falla de la tensión. ¿Sí? Menos como este se usa para la baja tensión, también se usa para la alta y fabricación de parámetros. Pero aquí lo que se aprovecha es que estas estrangulaciones son las que limitan la corriente. ¿Sí? Ya sea cuando la corriente de falla empieza a circular, empieza a calentar el punto de fusión de una de las estrangulaciones. Esas estrangulaciones son, de acuerdo a cada fabricante, bueno, dice a partir del 140% la corriente nominal va a fundir la primera, pues, perdón, la última, pasa de 140 a 160 va a fundir la primera y así sucesivamente, ¿no? Para eso son las estrangulaciones, para tener el punto de fusión a la temperatura que ellos quieren, que han diseñado. Eso depende del fabricante. Bueno, le voy a leer un poquito el texto de esto y después hablamos. Es similar a la otra gráfica, nada más de que esta es menor, la tensión de arco es menor. La otra, la tensión de arco superaba la tensión del sistema y obviamente el arco tardaba en extinguirse. Ya. Dice así, ¿no? Las tensiones, la gráfica de corriente y tensión de operación de fusibles limitadores de corriente bajo condiciones de cortocircuito para circuitos de corriente continua y corriente alterna, respectivamente. En la misma se indica la corriente presunta, bueno, ¿sí? Corriente de falla. A nosotros. La corriente de falla. En la misma dice, se indica la corriente de falla, ustedes le ponen ahí en el texto. Lo van a imprimir ya el texto ese que les mandé, por imprímanlo por favor, para que lo tengan y vayan a la par mía y no estén escribiendo tanto. Ya, dice, en la misma se indica que la corriente de falla que circula en el fusible, si esto fuera reemplazado por un conductor de impedancia nula, ¿sí? ¿Qué impedancia nula? Aquí impedancia infinita. Debe subir. Esto es impedancia infinita. Es distinto con esto. Impedancia nula. Vamos a ver acá. Impedancia igual a cero. ¿Qué significa impedancia igual a cero? Corriente de cortocircuito.
¿Ya? Diferente esa condición de circuito abierto, esta es condición de corto. ¿Ya? Dice, se puede ver el efecto de la limitación de la corriente de falla en un valor menor a su pico natural. Lo técnica, menor a su pico natural. Dice, se disminuye esta característica es propia de los fusibles de alta capacidad de ruptura y tiene la ventaja de disminuir los efectos térmicos y electrodinámicos del elemento protegido. El tiempo de arco es el mismo que el tiempo de prearco. Un fusible limitador de corriente baja capacidad de ruptura tendrá el kilograma de corriente y tensión, como lo muestra la figura 3. Bien, ¿por qué es importante reducir nuestro efecto, digamos, del cortocircuito? Porque estos fusibles se usan y para la forma industrial. Lo usan porque extingue más rápido el arco, de manera que no dañe el circuito protegido. Esa es la idea de este fusible. No lo íbamos a poner en el escucho, pero al final lo terminamos poniendo nomás porque por ahí le toca. Ahora, aquí en Santa Cruz es puro térmico, le ponen disyuntores térmicos, no hay fusible. Pero si le toca fusible, ustedes van a agarrar figura 3 y este textito nomás es. Y si quieren más ampliar sobre el asunto, ya hablamos, las gráficas y todas esas. Tiene un montón de gráficas. Cómo elegir este fusible. Creo que no hay ni a la venta, pero si lo pillan por ahí, ustedes fíjense que en la misma gráfica anterior, cuando la tensión de arco igual a la tensión, aquí están igualándose la tensión del sistema. Le vamos a poner tensión del sistema. La corriente va a ser, ¿sí? Es lo mismo que en el anterior, que cuando la tensión de arco y la tensión del sistema igualan, la corriente ya es cero, corriente falla. Entonces, y cuando esta corriente falla empieza a circular por aquí, en algún lado de estas estrangulaciones se funde y se abre el circuito, nada más que no es tan poderoso el arco como en el anterior fusible, que es de caída. Ya lo hemos dicho varias veces, porque este es un sistema de protección industrial. De todas maneras, no ni hemos paineado, pero bueno, acuérdense, esto se llama fusibles limitadores de corriente.
Bien. Vamos a hacer ahora análisis sobre carga. Ya, ¿qué pasa cuando volvemos a fusible de caja? Fusible de expulsión del hermano. Cuando la corriente de sobrecarga es leve, dice, en este caso la operación corresponde a una corriente de falla leve, como conocida como condición de sobrecarga. En este caso se produce un lento calentamiento del elemento, consecuentemente un largo proceso, un largo tiempo de prearco. El tiempo de arco es despreciable en comparación con el de prearco. No obstante, puede requerirse de algunos cuantos semiciclos. La interrupción definitiva, bien, esto nos indica que la interrupción de un arco de corriente con corriente de sobrecarga es más dificultosa. Bien, esto es uno. Bien, entonces tenemos una corriente que viene de corriente. Viene bien, que de pronto se eleva, tiene unos varios semiciclos. Tiempo de arco, tiempo de prearco. O sea, ¿qué quiere decir? Aquí tenemos ya, aquí ya estamos teniendo la corriente de sobrecarga. Entonces, pero durante toda la sobrecarga de la reacción del sistema, la misma no ha habido sobretensión. Ya cuando empieza a romperse fusible, esta tensión es la tensión de arco que se pone en el fusible para, como dijimos anteriormente, el elemento del fusible se resiste a abrirse, entonces hace un arco. Es lo que vemos nosotros, el chisporrotazo. Entonces, ¿cuándo se extingue ese arco? Cuando la tensión del sistema iguala a la tensión de arco. Entonces, está ahí todo en efecto, lo pueden leer, pero escríbanlo ahorita porque se lo resuma, ¿ya? Ahí se lo voy a ir escribiendo.
y la corriente del sistema, la corriente del sistema, esta se llama I nominal es el sistema de trabajo, ¿sí? Circula normalmente. Cuando empieza la sobrecarga, la sobrecarga puede ser por un montón de factores. Le cuelgan, qué sé yo, un montón de motores en una misma línea que está diseñada para 20 HP, bueno, en 40. Bueno, ustedes saben, una oficina está diseñada a 4 milímetros para que tenga 2 aire acondicionados, termina poniéndole 10 aire acondicionados. Y todos los incendios que hay en los edificios, en la fábrica, es por sobrecarga, generalmente por sobrecarga, porque no colocan, digamos, cuando diseñan la sección del circuito, no la dejan con una reserva, por lo menos tienen que dejarla con una reserva del 50%. Lo hacen para la carga que han instalado. Cuando la sobrecarga pesa, meten un montón de cosas que no deberían meter. Cuando empieza la sobrecarga, ¿sí? La tensión del sistema nominal, se llama la tensión nominal, es la misma tensión nominal, será 380/220, más o menos como agarrar. Solamente cambia cuando hay paro. ¿Sí? Ahí empieza el paro ideal. Y se cae cuando hay ¿sí? Esto puede durar varios ejercicios. Esto es indicativo, vamos a ponerlo acá. Esto es indicativo. ¿Qué es indicativo de alterno? Quiere decir que puede durar varios ciclos. Sí. Bien. Bueno. Ya me cansé, che. Mañana vamos a tratar de dar más. Lo que pasa es que tenemos que terminar este texto para empezar una presentación netamente de trabajo. Y ahí voy a necesitar que lo hagamos con computadora, ¿sí? Porque le voy a ir mostrando la gráfica. A ver cómo lo hacemos. Bien, hasta aquí nomás lo voy a dar. Después vamos a hacer periodo de preasco. Seguimos con lo mismo. Ya vamos a entrar a curva de corriente. Los fusibles de pulsión. Sí, ya se pone más entretenido para que. Bien, hoy a la mañana podamos terminar este texto. Ya empezamos a la segunda parte de presentaciones de equipo. Porfa, lo que quiero es que ustedes complementen este texto con las explicaciones de aquí, porque lo que yo doy aquí es lo mismo, ¿no? Pero ya en el idioma nuestro. Listo, ingeniero.